Las sectas son grupos complejos, siempre que con una estructura jerárquica y piramidal, con la presencia de un gurú carismático que exige una devoción y una dedicación que es de tipo explotadora y que finalmente puede acabar desembocando en diversos niveles de daño emocional, personal y económico sobre las personas. Las personas terminan entrando en dinámicas de sectarismo por muy diferentes motivos. Lo que la experiencia nos muestra es que en general el momento de entrada tiende a coincidir con un momento de crisis personal que aumenta la vulnerabilidad a la seducción de este tipo de grupos. No hay que olvidar tampoco que en las sectas a uno le entran, no entra, le entran, y estos grupos lo que hacen es escoger cuál es el mejor momento de toda tu trayectoria para acabar entrándote. Entramos en este grupo buscando ayuda de pareja y fue recomendación de un familiar y empezamos como una terapia individual y después poco a poco se nos invitó a ir más allá participando de un grupo espiritual donde se iba a reforzar el efecto de la terapia. Era un poco un premio de cierta manera. Doncs així va ser com amb 17 anys vaig començar a fer algunes classes, una mica d'antropologia, de psicologia, coneixements doncs, que en aquella edat m'aportaven molt, una edat així doncs, van semblar molt adequats i vaig continuar fins a 14 anys. Jo estava en un període de la meva vida que estava amb una depressió i a través d'un amic em va donar a conèixer una persona que exercia com a psicòloga i jo vaig anar a fer teràpia psicològica amb ella. I a partir d'aquí, en aquell moment ella va començar a dir-me que m'aniria bé fer ioga, perquè això m'ajudaria com a persona. A més, seria un complement a tota la teràpia que jo feia. Pues yo, digamos que nací en un grupo cristiano, aquí en España, ¿no? Mi madre pertenecía al grupo y ella me metió de pequeño, ¿no? Yo entré en este grupo budista porque estaba muy interesado en las técnicas de terapias alternativas estilo Reiki, y el sitio en el que yo estaba aprendiendo Reiki tenía contacto con un maestro de una escuela budista. Encontrar al maestro me pareció que era una buena oportunidad pues, para profundizar en este camino. Inicialmente me sentí muy contento y muy feliz de encontrarme con gente que tenía las mismas inquietudes y que reconocían ese aspecto que yo no publicaba de mi vida, de mi personalidad, y aquello me ponía muy contento. Realmente era una experiencia muy positiva para mí. Bé, en el meu cas la meva dona portava anys ja en aquest grup i jo no hi estava per a res interessat. Sí que un dia la mestra, la gurú, em va cridant a mi per fer unes fotos d'una celebració. Jo li vaig dir un moment donat que m'agradaria provar això del ioga. Cap de mig any doncs, tenia un petit grup de ioga de 6 persones o 7 que començaven. La entrada en este tipo de grupos es suave, progresiva y no necesariamente pasa por una ruptura a corto plazo. Las personas entran en un proceso de seducción, se les embelesa con argumentos y con prácticas y con promesas ilimitadas, y uno entra tan suave que ni se percata hasta que ya lleva un tiempo de vinculación y el grado de explotación va en aumento. Quan vaig entrar dintre, jo vaig començar a fer ioga, de seguida em va agradar molt, m'ha agradat molt el ioga. Al principi tot era molt bonic, tot era molt harmoniós, paraules per part de la mestra molt dolces i tot era molt bé. Entonces la persona que llevaba el grupo se presentaba como un terapeuta holístico y en su despacho tenía diplomas de todo tipo, participación. Luego resulta que no era tal, era mucho, mirando de cerca, no era realmente alguien formado. Entonces los primeros contactos entró bastante en lo emocional, sacando todo lo que había relacionado, por ejemplo, a mis padres
mostrando que había cosas que no habían ido bien, yo no había recibido el amor que quería, entonces me provocó mucha emoción. Utilizaba la kinesiología, que es una técnica para identificar un poco lo que pasa interiormente, que él presentaba como la manera de llegar a la información cierta, aunque conscientemente no fuésemos conscientes, con lo cual rápidamente era llegar muy lejos en temas emocionales y salí bastante alterado emocionalmente de las primeras consultas. Eren unes classes d'autoconeixement, unes classes on et feien mirar dins, però també en el cas de la línia d'antropologia, que hi havia multitud de temes, doncs manifestaven un punt de vista absolutament diferent al que puguin donar una escola o qualsevol altra font històrica. Coses molt simples, però que de mica en mica s'introduïen amb la meva conducta, amb la meva forma de ser, amb l'expectativa i amb gairebé l'obligació d'assolir un nivell superior i ser millor que la resta de mortals, que la resta de gent, fins i tot de la meva pròpia família. El inicio me pareció una buena cosa porque nunca había estado en un ambiente en el cual el maestro diera enseñanza de esa forma. Estaba todo muy ritualizado. Había que hacer oraciones antes, había que hacer oraciones después, había que hacer lo que se decía una prosternación, es decir, había que hacerle una especie de reverencia al maestro en el cual se expresaba una sumisión al maestro. Y a mí eso me parece un poco raro. Pues mi niñez fue bastante complicada porque como pertenecía a ese grupo era muy diferente a los demás niños, ¿no? Notaba claramente de pequeño que era todo diferente. Por ejemplo, te pongo algunos ejemplos. Yo nunca celebraba los cumpleaños. Cuando iba al colegio y tenían que dar caramelo a los otros niños, mi madre hacía que no fuera para que no pasara vergüenza. Fui creciendo de alguna forma pensando que era diferente a los demás, un poco marginado de la sociedad, y por otro lado el grupo al que pertenecía nos hacía sentirnos muy importantes, como que éramos diferentes a ellos, a los del mundo, y éramos unos privilegiados por estar en ese grupo. El perfil de gurú de este tipo de grupos es también altamente complejo. Por lo general suelen ser personas que saben cómo seducir, que saben cómo enredar, digamos, a los participantes del grupo y que además pueden mostrar comportamientos caprichosos, tiránicos, despóticos en muchas ocasiones, con niveles de abuso verbal o incluso en algunas situaciones físico o sexual, y son personas con un alto nivel de complejidad y que lo que buscan finalmente es parasitar de los miembros y chuparles todos sus recursos. Sempre ens deixava amb un misteri, sempre ens deia que vosotros no sabéis quién soy. Jo, que tenia una bona formació, sabíem que havia estat amb el mestre aquest, el Osho, i ella se'ns manifestava com que era la veritat, que ella coneixia tota la veritat, i tu vas entrant, perquè com a persona tu vols ser millor persona, tu vols millorar, vols créixer i fer-te més madur, i ella ens deia que ella tenia aquests coneixements i que ens ajudaria. Al principi, clar, per mi va ser la meva salvació, perquè jo estava emocionalment malament. Ella comença aquí a introduir-te idees, elements, veus que cada vegada se va autoproclamant com que ella és la connexió divina. Ella diu que ha generat tot un moviment energètic en el qual ella ens ha introduït i que en el moment que tu trenques aquest cercle energètic que s'ha creat amb diverses persones, això desencadena energèticament un problema i que pot generar problemes a la resta del grup. I al cap d'un any i pico, doncs, la gurú, la mestra, em va dir que si jo volia fer una iniciació. I aquest va ser el primer pas de
deixar la professora de ioga adquirir la meva mestra espiritual. Este maestro, cuando yo lo conocí, tenía fama de ser un maestro que tenía mucho poder espiritual, como que era una especie de sanador. De alguna forma tenía, entre los discípulos, entre la gente que yo conocía, tenía una fama bastante grande de eso, de sanador, que te ponía las manos y te quitaba suciedades energéticas de alguna manera. En las sectas el compromiso que se tiende a exigir es creciente y siempre además es argumentado que todo lo hacemos por tu bien y tu entrega va a ser desinteresada para librarte de tus apegos, de tus ataduras, con lo cual el programa propuesto siempre es en tu beneficio, aunque finalmente las prácticas que se despliegan pasan por niveles muy elevados de compromiso y de unas exigencias desmedidas que finalmente acaban retorciendo tanto a la persona que muchas de ellas pueden romperse por el camino. Habló de un contrato de terapia en el cual había de cierta manera que comprometerse y seguir un poco lo que él orientara. Y fue solamente en un segundo plazo, después de unos meses, 2, 3, 4 meses, cuando se nos invitó a participar en un grupo. Ser invitado en el grupo era presentado como un privilegio. Luego, pues uno quiere mantenerse ahí si lo ve como un premio. Y se nos invitó a cursos de una semana o de 3, 4 días, que eran presentados como una manera acelerada de mejorar y ir más lejos que la terapia de pareja, porque el grupo era más potente. El grupo era un grupo de terapia y todos eran pacientes de esta persona, de ese terapeuta líder del grupo. Había cierta diferencia entre cómo se comportaba como terapeuta con sus pacientes en la terapia, del comportamiento en grupo, donde tenía él un protagonismo mucho mayor. Et feien sentir més especial i et feien mantenir la distància amb la gent que t'envolta, fins i tot dels propis amics. De mica en mica t'inculquen la idea de que hi ha uns éssers que poden ser triats, hi ha persones amb inquietuds que poden aspirar a més, però que la resta de la humanitat està perduda i et fan aspirar a ser una cosa que mai pot ser. Per tant, l'angoixa i els sentiments de culpa que puguis tenir tu davant de no poder superar uns llindars tan elevats, doncs és una cosa que fins i tot avui en dia m'acompanya. Estàvem completament immersos a dintre del grup. En un moment donat es va crear una associació en la que era una associació de teràpies alternatives. Llavors estàvem tot el dia treballant per aquella associació i constantment havíem de fer publicacions, havíem de buscar gent. Al principi sempre ens feia portar el mòbil a sobre. Sempre l'havíem de portar a sobre, perquè jo no podia trucar-la amb ella, però podia ser que ella em truqués a mi i me demanés que jo anés a corrents cap allà. Jo així vaig haver d'anul·lar a vegades reunions que tenia previstes aquell dia i era sí o sí es urgente, todos tenéis que estar aquí. Ella era la líder que ens guiava a tots nosaltres. Llavors, quan ella et cridava, havíem d'estar sí o sí allà. Y a por. Yo recuerdo molta por siempre. Había muchísima presión. La presión te la daban tus amigos, tu familia. Había una forma muy estratégica de ir escalando puestos jerárquicamente en la organización. Entonces, si hacías algo que no fuera lo que esperaban de ti, ibas para abajo, ¿no? Entonces, lo ideal era portarse bien, hacer lo que todos quisieran. Te ganabas a tus amigos, tu familia te respetaba, eras un buen chico y encima iban dándote puestos de responsabilidad. Miedo, terror, porque imagínate pensar que por hacer algo que para ellos fuera pecado te podían dejar sin el cariño de tu madre o de tus amigos, que es al final lo que en mi caso ocurrió. Te da terror, ¿no? Te obliga al final, cuando puedes tener otras opciones en la vida, pero te das cuenta de que estás obligado a seguir ahí,
porque quieres demasiado a la gente que está dentro, no quieres hacerle daño y empiezas al final a ser una marioneta en manos de otros. Te das cuenta de que no tienes ninguna personalidad y que estás perdiendo tu vida, ¿no? De alguna forma me atrajeron no por el aspecto de mi trabajo, de mi oficio, que yo no quería saber nada de eso, sino realmente por lo que a mí me interesaba, que era la cosa espiritual, ¿no? El aprendizaje, y sobre todo porque en el ambiente en que yo me movía normalmente mis inquietudes espirituales no estaban para nada expuestas al público, pero allí sí podía hacerlo fácilmente porque justamente aquello era una comunidad espiritual. Entonces por allí sí que hubo mucha seducción. Aquello solamente funcionaba porque teníamos miedo. Si no hubiéramos tenido miedo, estaba claro que aquello no era un juego, era una forma de meternos pánico en el cuerpo. Por lo general, la gente tiende a pensar que las sectas hacen cosas esotéricas, extrañas, muy raras o alejadas de la realidad más inmediata, ¿no? Y lo cierto es que las sectas lo que hacen es emplear tácticas mundanas de influencia social, lo que pasa que llevadas a un extremo que no es ni permisible ni ético. En este sentido, entre una de sus prácticas bastante esencial es anular de todas las maneras posibles cualquier atisbo de duda que pudiera aparecer en la mente de un adepto, porque eso supone evidentemente un riesgo de abandono, con lo cual siempre se le va a reinterpretar su vida, su historia, sus dudas, aplazando la respuesta de las dudas, difiriéndola en el tiempo o diciendo que pensar es tener excesivamente y que eso no te va a ayudar. Allí hi havia molt secretisme. Fora no podíem explicar res. El que ens comentava era que les coses que passaven allà dintre, per preservar també la intimitat de cadascú de nosaltres, i fins aquí ho entenies, no ho havíem d'explicar fora, perquè tot el que passava allà i les coses que es deien no eren coses per explicar fora. Per tant, jo no explicava res a fora. També el que ella freqüentava molt i ens deia que si teníem dubtes els havíem de parlar amb ella. Perquè si jo parlava de les meves inquietuds o de les meves angoixes amb una altra, jo li transmetia el meu sentiment i podia fer caure en una persona que estava en el seu camí. Totes les activitats es feien allà, vull dir, i un cop algú ens havia dit que quiera ir, que se vaya. El que encuentre, a ver si alguien encuentra algo mejor de lo que está aquí dentro. Però clar, ningú se n'anava i tothom es quedava dintre. I a més era una por que si deixaves això estaves per un costat sempre la pressió de destrossar, de trencar el grup. La actitud frente a las dudas siempre fue también ambivalente. El discurso era, hay libertad, uno se puede expresar libremente, no hay ningún problema, pero a la vez se puede expresar, pero no criticar por criticar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Era muy difícil. Y cuando uno no estaba cómodo, y en mi caso fue mucho en los aspectos prácticos de organización, de dinero, en los cuales yo veía cosas muy raras para mi formación y mi manera de ser, pues sí hay críticas de los demás y no se acepta bien la crítica. Bueno, dudar era malísimo, no podías en ningún momento dado dudar, y si dudabas lo que no tenías que hacer era comentarlo a otros. En todo caso tenías que guardártelo para ti y pedir ayuda a Dios mediante oración, y que Él poco a poco te iría apoyando, te iría dando la dirección que necesitas, ¿no? Estaba muy mal visto leer otra información que no fuera la que edita ese grupo cristiano, ¿no? Simplemente el ir a una boda, a un bautizo o a un entierro era imposible. Tenías que quedarte fuera de la iglesia, si en este caso era una iglesia católica, ¿no? Entonces ni siquiera nos permitían entrar dentro de un oficio religioso. O sea que era imposible comparar. Te das cuenta ahí de que estás totalmente en un grupo cerrado porque no te entra información de ningún otro lado. Cuando había dudas sobre las enseñanzas o sobre la filosofía, siempre había que ir a preguntar al maestro. El maestro siempre estaba ocupado. Era muy difícil hablar en privado con él para preguntarle alguna cosa. Entre nosotros, cuando había alguna duda o alguna cuestión de cualquier cosa, siempre era pregunta al maestro. Entre nosotros no estaba bien visto que se nos contestara, no estaba bien visto preguntar, pero lo que estaba mal visto era contestar. Luego había otra cosa que no me gustaba, y era que no se podía de ninguna de las maneras asistir a ningún otro centro de Dharma o otras enseñanzas de otro maestro que no fuera el nuestro o los que venían allí a visitarnos.
Estaba muy mal visto, de hecho, era una cosa como muy fea. L'hermetisme total. Tu no pots ni comentar a la teva família, ni als teus amics, ni a la teva parella. És més, el que provoca és que t'allunyis. El que fas és traicionar-los, a més. Si el sentiment aquest de pertànyer a un grup és tal, un grup hermètic en aquest cas, que si tu expliques alguna cosa, en realitat et traiciones a tu mateix i deixes de ser un ésser, deixes de pertànyer a aquest grup, per tant deixes de ser. Es bastante habitual que pasado un tiempo de permanencia dentro de una secta empiezan a darse indicadores variables de niveles de abuso, especialmente verbal, mediante humillaciones, vejaciones, prácticas de grupo donde deberás confesar todos tus pecados públicamente o empleando la información que tú das en un lugar privado para luego sacarlo en grupo y ridiculizarte y humillarte. Es decir, siempre son prácticas orientadas a doblegar tu personalidad y hacer que finalmente acates ciegamente y obedezcas ciegamente al dictado del gurú y sigas como un cordero todas las indicaciones del pastor. El maestro tenía un comportamiento muy airado, muy violento en algunas circunstancias. A veces gritaba, y mucho, y se dirigía a algún discípulo de una forma muy violenta, incluso violenta. No físicamente, o sea, no había violencia de golpes ni violencia, digamos, física, pero verbal a veces había un comportamiento muy airado, muy violento. Mi familia, especialmente mi madre, no le gustaba el tema de que había que humillarse. Esta especie de prosternación que se hacía, desde el punto de vista de mi madre, era una auténtica humillación. Había parejas, efectivamente, y yo he visto cómo el maestro interfería en las parejas, incluso de alguna manera forzó alguna separación. Había que abandonar a la pareja. Las mujeres son un trozo de carne que no te sirve absolutamente para nada. Una de les maneres gràfiques que tenia ella d'explicar-nos lo dolent que era, el que eren tots nosaltres amb ella, doncs ens va comparar com si fóssim un nadó que la mare li està donant al pit. És a dir, que el que es dedica el nadó és a xupar-la i exprimir del cos de la mare tot l'aliment que pugui, perquè ho explicarà aquesta idea, exprimir. No? I a més, quan una mare acaba de donar el pit al seu fill, doncs què fa? Doncs els copets a l'espatlla i el nadó acaba fent un petit glob, no? I traient una mica el que li sobra. Doncs això és el que feien nosaltres. És a dir, no només la xupàvem, l'exprimien, sinó que després el que ens sobràvem li vomitàvem a la cara. Llavors, aquest és el tipus d'expressió que feia servir ella per magnificar lo dolents que érem amb ella, que ella ho donava tot per nosaltres, per salvar-nos com a sers humans. Ella era un ser d'amor, un ser de llum. Nosaltres no, nosaltres érem sers foscos, nosaltres no sabíem estimar. Nosaltres només, si teníem relació amb la teva parella, nosaltres ens dedicàvem senzillament a fornicar. O sigui, d'una cosa bonica que pot haver-hi, que hi ha, entre dues persones que s'estimen, ho transformàvem en una cosa lletja, bruta, perquè nosaltres no sabíem. No teníem aquesta capacitat d'estimar la teva companya o una dona o el seu company, perquè érem sers foscos, sempre eren sers foscos. Jo sempre la lluita per obrir-nos a la llum, a la bondat humana, que és el que ella representava. Hi havia moments que te tractava molt bé, que suposo que perquè li interessaves, et tractava molt bé. Hi havia 3 moments que t'humiliava allà davant de tothom. Quan hi havia una iniciació de Reiki, ens deia que no havíem de tenir relacions sexuals. Això a mi em provocava bastant malestar, perquè jo no sabia com explicar-ho, no sabia com evitar-ho, i l'altra persona no ho entenia. Allí s'han trencat moltes parelles, a nosaltres va intentar també, perquè a mi en un moment donat em va deixar molt de banda, em va maltractar moltíssim, i amb ell el tenia, perquè era l'inici, que ell començava, que va entrar al grup, el tenia molt proper a ella. I d'aquesta manera ens anava creant la distància. Tenia com una obsessió amb el tema del sexe. Ella sempre deia que nosaltres
no sabíamos amar. Que las mujeres cuando veíamos a un hombre enseguida ya estábamos de piernas abiertas i con les bragues en la mano. Clar, quan veies que t'exposava davant de tot el grup, et humiliava d'aquella manera, és que et feia sentir un sentiment de culpabilitat molt gran. Va arribar a dir-nos ¿con quién estás? ¿Con Dios o con el diablo? Decide. Pues en el tema sexual había mucha injerencia por parte de esta organización, ¿no? La masturbación está totalmente prohibida. Decían qué posturas concretas había que utilizar en las relaciones sexuales de pareja. Por supuesto, el tema de la homosexualidad totalmente prohibido, es algo demoníaco, ¿no? Entonces, esto hacía que hubiera muchas personas con muchos problemas que al final repercutían en problemas mentales, ¿no? Es el hombre quien manda, es el hombre quien puede orar en casa, es el hombre el que puede leer la Biblia, la mujer está como apoyo, está al servicio del hombre. Sorprendentemente, o al menos aparentemente, la mujer acepta todo esto, ¿no? Él a veces nos hacía pasar delante del grupo y volvía a sacar temas que habíamos tratado en consulta. Y claro, daba la impresión de que él tenía un conocimiento muy rápido y muy agudo de nuestra situación, lo cual impresionaba a los demás. Las ceremonias fueron el momento de más presión a nivel de franquear pasos que uno no diera normalmente. Por ejemplo, desnudarse, todas las mujeres o todos los hombres, participar de ritos iniciáticos, prometer sometimiento al líder para acceder a una sabiduría. El gurú tenía una actitud muy dura cuando se cuestionaba su autoridad. Era capaz de ser durísimo, de repente se transformaba, no aceptaba que le retaran y directamente delante de todo el mundo echó a algún miembro que había puesto en duda el camino a seguir, sobre todo en un lado práctico, económico. Había muchas separaciones, pero a la vez siempre se explicaron por deficiencias, obviamente, de los miembros. Había una especie de ultimátum por parte de un miembro de la pareja al otro y acababa habiendo separaciones y luego él, por magia, era capaz a veces de juntarlos de nuevo o de volver a separarlos a su antojo, de cierta manera. No és només que et diguin quina parella has de tenir, sinó que, a més, has de tenir prioritàriament una parella dins del grup. O sigui, el que és la castedat per ells és una cosa diferent al que podríem entendre la majoria de mortals, perquè té connota un seguit de pràctiques, un seguit d'autoexigències que són molt més grans. Uno de los mitos bastante extendidos entre la gente de la calle es que las sectas fundamentalmente solo buscan dinero y sexo. Y lo cierto es que mayormente lo que buscan las sectas es poder y control sobre tu mente, porque de esta manera, si yo logro convencerte de que tengo unos dones o una capacidad especiales, en algún momento del transcurso de tu relación con el grupo, todos diremos, o yo plantearé que tenemos un gran proyecto, pero nos faltan recursos y si cada uno pudiera aportar sería una gran aportación a la misión del grupo, ¿no? Digámoslo así, que el dinero tiende a venir siempre en un segundo momento, una vez que la voluntad ha sido controlada de tal manera que el adepto parece que lo dona gustosamente en beneficio de un bien mayor, cuando lo que la experiencia nos muestra es que el dinero también se obtiene bajo explotación y control. Vam haver d'entregar una quantitat de diners per un mal que li havíem fet amb ella per tots els anys que portava aquí, d'ajudant a les persones. Nosaltres no havíem sapigut respectar les seves ensenyances ni les havíem entès i que, per tant, tot això li havia provocat a ella un dolor, doncs ho havíem de fer-ho materialment, amb diners. Havíem de comprometre'ns a anar a tots els cursos, a totes les activitats que ella feia, havíem de pagar per tots els grups. Quan una persona marxava del grup, com que havíem adquirit el compromís d'estar allà per uns anys determinats,
a fer una sèrie d'activitats. Quan aquella persona marxava, els altres ens havíem de comprometre a seguir pagant el que aquella persona havia deixat de pagar. També una de les qüestions és que el que havia començat fent cursos d'una manera voluntària, després es va transformar en una exigència. O sigui, les 9 persones que havíem aportat tants diners ens va exigir durant 10 anys assistir a tots els cursos que hi programés. A partir d'això que ho vàrem firmar-ho amb un paper davant d'ell, amb un document, a partir d'aquí van haver-hi nous cursos. Jo un dia em vaig dedicar a sumar el que eren tots aquests cursos de totes aquestes 9 persones i si haguéssim estat totes complint durant aquests 10 anys, haguéssim pagat més de 400.000 euros. Va haver-hi un punt que era molt desesperant. Per un costat, la pressió econòmica que teníem, havíem perdut tots els estalvis, havíem hipotecat casa nostra i no arribaven, ja la visa començava a donar voltes i això, hi ha un continu esforç de realitzar les activitats que ella volia que fessin, que estaven inclús fora de les activitats espirituals, doncs va fer un punt de desesperació total per complir tot on es volia anar. La gente como yo, que éramos simplemente trabajadores normales y corrientes, teníamos que pagar para estar allí una cuota. En la última época pues era una cuota elevada. Hubo personas que hipotecaron sus negocios y sus casas para poder dar dinero a la comunidad para que hicieran unas compras que eran consideradas necesarias. Había también un uso excesivo de lujos por parte del líder. Cuando salí me enteré en primera persona de las personas a las que había estafado y era verdad, se había quedado con sus propiedades de alguna forma. Los que eran asistentes del maestro recibían instrucciones para, cuando la gente que asistía a cursos o los que visitaban el museo, localizar cuáles eran sus capacidades. Entonces había muchas personas que eran interesantes, pues porque tenían propiedades, porque tenían dinero. Entonces a estas personas se las intentaba acercar de alguna forma. Cuanto más débiles estuvieran, mejor. Se les ofrecían rituales de este tipo chamánico para subirles la moral y de esta forma darles a entender de que allí había un poder que podía arreglarles sus problemas y a cambio, de alguna forma, pedirles que los apoyaran pues, económicamente o con trabajo voluntario. En esta organización el dinero es muy importante. Funciona todo mediante contribuciones voluntarias. El grueso de esta organización se mantenía por las contribuciones que dan las personas que se les vende literatura, revistas y libros que salen quincenalmente. Entonces, cuanto mejor vendieras, mejor cristiano eras. La gran majoria d'activitats per això eren de voluntariat. El que fan és donar la seva energia, els seus diners, el seu temps, les seves hores de son, que això és coacció. Sí, jo crec que sí, que es coaccionava, que s'enriquien, segur que sí, els líders. Al final, no sé, perdido 40 o 50.000 euros en esto. Así que hubo pasos así y era un programa que él expuso con pruebas y alguna de ellas iba a incluir, y de hecho las primeras incluían poner dinero, comprometerse a poner una cantidad de dinero importante en comprar un bien común, por ejemplo. Pero lo presentó siempre como parte de un proceso espiritual con pruebas que había que conseguir franquear. La forma de salir de las sectas varía según la persona y el tipo de grupo, ¿no? Es muy distinto una persona que nació o creció en el seno de una secta que una persona que entró ya siendo adulta y por tanto la manera de salir va a ser esencialmente diferente. Por lo general las personas salen en una situación de trauma y de ruptura a todos los niveles, de amistades, de familia, de trabajo. Por lo general la persona que sale tiende a pasar un tiempo bastante crítico en donde pierde confianza en sí mismo, pierde confianza en las relaciones humanas, en los grupos, tienen problemas de autoestima, de concentración, de memoria, grandes inseguridades y además lo que suele suceder en estas situaciones de salida de los grupos es que el mismo grupo además lo que hace posteriormente es vilipendiar a la persona, tratarla como una apóstata, alguien que abandonó, alguien que está ejerciendo una mala influencia desde fuera y por tanto además de las dificultades propias de la salida se sumarán también las del vacío que el propio grupo te va a hacer.
Yo tuve una crisis de conciencia. Llegó un momento que entendí que si Dios era amor, que si Dios existía y si nos amaba, no podía permitir que niños inocentes llegaran a morir por no ponerse una transfusión de sangre. Viendo que tanto la familia como la organización defendían que uno podía llegar a morir por no hacerse un tratamiento médico, bueno, empecé a ponerme enfermo yo y a ver que algo no funcionaba en mi mente, ¿no? Y decidí dejar a la organización. Me hicieron un juicio, hacen un comité de expulsión que llaman, donde te piden que te arrepientes y que vuelvas a pensar como ellos dicen, ¿no? Fui expulsado por el pecado peor que tiene esta organización, que se llama apostasía. Si te ibas, había un vacío completo, te dejaban absolutamente todos de hablar y te rechazaban constantemente, te siguen rechazando, ¿no? A mí no me saluda nadie que me ve por la calle. En mi caso hubo un proceso muy grande de asimilación, de dolor, de tristeza y con el tiempo pues de liberación. Va arribar un moment que jo vaig dir, no és normal que una persona que se considera energèticament evolucionada, una persona que diu que vol el bé per tothom, per què ens pressiona tant d'aquesta manera i ens colla tant? Això és el que em va fer a mi patar. Home, la sortida va ser una mica traumàtica perquè estàs amb aquella idea que estàs traicionant, que no saps si el que estaves fent era correcte o el que ara marxar és el correcte. Va ser bastant traumàtic. Em vaig posar en contacte amb una persona, necessitava parlar, no sabia amb qui parlar-ho i finalment vaig trobar amb un psicòleg que vaig parlar amb ell i em va ajudar. Això, aquest desgast, és el que em va començar a fer veure que anava menys, que el grup no m'ajudava a créixer, sinó al revés, m'ajudava a reduir-me a la mínima expressió, a sentir-me sempre malament, sempre culpable, sempre neguitós, angoixat totalment. La gent que marxava o que anava a altres grups estava sola. O sigui, fins i tot jo quan vaig deixar-ho, encara hi tinc familiars i em van fer el buit. Si te'n vas, amb una sensació no només de traïció, sinó de que la gent que et trobes pel carrer, que pertany a tal grup, doncs et gira la cara y ho fa amb despreci. Cuando salí del grupo, yo salí porque descubrí en realidad que ni eran budistas. Fue un descubrimiento bastante duro. Me hicieron una especie de juicio. La última vez que yo estuve allí, el último día, hubo una especie de asamblea con los que estábamos los practicantes más serios, digamos, en la cual cada uno dijo lo que tuvo que decir respecto a mí. Una vez que estás fuera, aparte de que te consideran como si hubieras muerto, dejas de existir. Todas las cosas buenas que hiciste resulta que eran malas. Si allí dentro éramos héroes que estábamos limpiando las sociedades del mundo, una vez que estás fuera, lo que estabas haciendo en realidad era trabajando para hundir el centro. Va haver-hi un punt, jo estava fora de Barcelona fent una feina i la meva dona va contactar amb una persona, un professional, i va haver-hi un punt en què ella estava dintre i ella estava fora i jo estava dintre, i aquí podia haver hagut un trencament de parella en el cas de que jo hagués dit tu de què vas? T'has anat, jo segueixo, però va ser jo arribar a Barcelona, parlar, anar a veure aquesta persona i va ser un tall en sec, un trencador totalment amb aquella situació que de fet d'alguna manera jo crec que és el que volia però que no m'atrevia en cap moment ni a manifestar ni a realitzar, i va ser un alliberament, sortir d'allà. Dejar el grupo se veía como una agresión al grupo. Nosotros fuimos testigos de gente que salió cuando estábamos y siempre había una explicación, no habían querido curarse, se les presentaba como gente sin compromiso, pero se les trataba muy agresivamente, por mail, por llamadas, y cuanto más tiempo hayan estado dentro, peor. Pues sobre la salida fue bastante fácil porque estaba muy claro por parte de los dos
lo comunicamos claramente a todo el grupo, lo cual creó mucho revuelo dentro del grupo, pero a nosotros no. Creó más unión en la pareja porque lo hicimos juntos. Luego hubo un corte completo de comunicación. Después de una lluvia de mensajes negativos, hubo un corte de comunicación. Simplemente yo he hecho algún trabajo de intentar sacar a más miembros, con lo cual hubo ahí cierta tensión todavía, pero no, fue rápido el corte. Cuando la gente abandona estos grupos es bastante habitual también que domine un sentimiento de que nunca más podrán volver a levantar cabeza, y lo que la experiencia nos muestra es que pasado un tiempo y con ayuda profesional las personas pueden remontar esta situación, transformarla en otra cosa y darles la vuelta, y la experiencia también nos indica que pasado un tiempo, digamos, la sensación de bienestar, de tranquilidad, de haberse quitado un gran fardo y un gran peso de encima es la nota dominante, a la par, digamos, que incrementa la capacidad para evaluar críticamente todo el tiempo de permanencia en este grupo, no? Malgrat tot, jo ara em sento molt bé, me sento molt contenta d'estar fora, me sento sobretot molt lliure, perquè allà era una tensió constant, una pressió constant molt dura, i ara me sento molt lliure, me sento molt bé. He entès que mai tinc que, amb una persona, endiosar-la d'aquesta manera, i no hi ha ningú tan preparat, ni hi ha ningú tan... No infravalorar-me tant a mi mateixa. La valoració és que costa, diguéssim, trencar els vincles més forts. És un esforç molt gran, però no és que valgui la pena, és que és necessari. Si continues autoflagel·lant-te i vivint en un lloc on tothom ha de somriure i sempre tu mateix per dins vas a pitjor i no pots dir a ningú, no té cap mena de sentit. Crec que és sentir-se més segur de si mateix, aconseguir tenir criteri, aconseguir valorar-se de forma realista, aconseguir esforçar-te per les coses en un món bastant injust, perquè és el que ens ha tocat viure, però ni molt menys amb una bombolla, i no hi tornaria mai més amb una bombolla on el que fan es xuclar-te la sang. Hay un momento un poco de sensación de vacío cuando uno decide salir y dice voy a pasar de tener X amigos y un apoyo que parece muy fuerte, aunque con muchas condiciones, a algo que es misterioso. La realidad es que después es muchísimo más libre. Claro, durante algún tiempo no hay nadie que nos diga tienes que hacer esto. Durante algún tiempo tengo que elegir yo lo que hago, y no estamos acostumbrados porque se nos condicionó a preguntar todo el rato y a buscar reglas para facilitarse la vida, que consiste en tomar decisiones. Pero la sensación pasado ese momento difícil es de gran libertad, de autonomía, y se es más feliz. Yo quisiera decir que después de estos años hay esperanza. O sea, que cualquiera que esté pasando por un trago así, que haya nacido en un grupo, que vea que puede contrastar, que puede salir del grupo perfectamente, puede recuperar su libertad y puede ser una persona normal y feliz, no pasa nada, ¿no? Va a haber un proceso, sin duda, dolor, porque tenemos cariño a mucha gente que podemos dejar dentro, pero uno tiene que ser libre, tiene que sentirse cómodo con su vida y ser uno mismo, ¿no? Y eso es impagable en este mundo. El poder absoluto que ejercía nuestro maestro, el maestro que era mi maestro, que lo considera mi maestro, era que había que darlo absolutamente todo, en todos los sentidos. Y a mí lo que me ha quedado después de esta experiencia es que la práctica budista es muy buena. Con que sepa solamente una cosa bien, es suficiente, porque de ahí se despliega todo lo demás. Ahora, lamas, escuelas, doctrinas rígidas, prosternarme y tener que humillarme ante el maestro, seguir sus instrucciones a pies juntillas, no me hace falta a mi para nada. A partir d'aquí ens vam recuperar psicològicament
vam començar a recuperar, evidentment, primer la família que ens havíem apartat, un segon part, atendre els nostres fills, que els havíem desatès perquè contínuament estaven fent activitats, recuperar amics, i després va haver-hi un punt de veure tan clar les coses que he dit, això ho hem de parar com sigui, ja no només per nosaltres, sinó per la gent que hi ha dintre i altres persones que es trobin en situacions similars. I davant d'una cosa que vam considerar que era molt, molt injusta, doncs vam posar una denúncia en els jutjats de Barcelona i en aquest moment estem en aquest procés d'instrucció que ja veurem el que diu la justícia, però vull dir, és una lluita de no permetre que hi hagi gent que es dediqui a abusar de les bones voluntats de les persones, i és evitar que persones doncs, amb bona voluntat caiguin a les mans d'aquests personatges que es dediquen per un costat a dominar les persones i entindre-les en el seu poder, de que facin exactament el que ells vulguin, i després de xuclar-les econòmicament, deixar-les en un estat de veritable misèria que per sobreviure ho passen molt malament. I en aquest moment estem amb això, a mans de la justícia, i encara que es faci justícia.